Buenas noches, amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Estamos en Gente de Opiniones. Esta noche vamos a conversar sobre dos temas de suma importancia. Vamos a hablar sobre los consejos municipales plurales. Es una innovación en nuestro país y quién mejor para hablar sobre ello que la diputada Jacqueline Rivera, que está esta noche con nosotros. Bienvenida. Buenas noches, Luis, y un saludo a la audiencia de Gente Ve. Y por supuesto vamos a también abordar un tema que ha acaparado la atención de la ciudadanía en los últimos días, y es el desafuero de la diputada Ana Vilma Escobar. De alguna manera, para poner las cosas en claro, porque de este tema se ha hablado mucho y se ha hablado muchas cosas que no tienen fundamento. Aquí en Gente Ve lo que buscamos es que usted entienda lo que está pasando alrededor, para que no, como dice aquella frase en buen salvadoreño, para que no lo enganchen. Y por eso estamos esta noche conversando justamente con la presidenta de la comisión que llevó este caso, justamente para conocer cómo se desarrolló el proceso dentro de la comisión y al final cuál fue la decisión del Pleno Legislativo que tomó la decisión. Creo que fueron 45 diputados, ¿verdad?, que votaron, diputados y diputadas que votaron a favor del desafuero de la diputada Ana Vilma Escobar, para que ella pueda enfrentar el proceso judicial que ha iniciado el expresidente de la República, Mauricio Funes. Vamos a ver, diputada, se ha dicho un montón de cosas sobre esto, pero ¿qué fue lo que realmente sucedió en el Pleno Legislativo? Bueno, yo creo que el tema que se ha estado discutiendo en los últimos 3 meses, diría yo, en la Asamblea Legislativa, da lugar también a compartir con la audiencia qué es el fuero. Porque debe de conocer el pueblo salvadoreño qué es el fuero, porque yo creo que mucha gente ni sabía que habían funcionarios públicos que gozan de esa prerrogativa y que es una prerrogativa constitucional que se le otorga a los funcionarios para que puedan ejercer de manera libre, sin obstáculos, sus funciones. Lo del fuero constitucional tiene su historia en las monarquías, en cuando se gobernaba el mundo por dictadores, donde la decisión del rey, el príncipe, era ley, donde nadie tenía libertad de contradecir lo que decía el príncipe, donde el nepotismo y el despotismo en el Estado era una conducta común. Cuando llega la era de las democracias, se comienza en el mundo a tratar de crear una forma distinta de gobernar los pueblos, y en esa medida se van alcanzando algunas, digamos, libertades que deben de gozar los funcionarios para que puedan ejercer libremente sus funciones. De ahí viene el fuero. El fuero es una de las ganancias de las democracias en la historia del mundo, que permite a los funcionarios poder deliberar, poder opinar, si que por lo que digan puedan ser juzgados o puedan ser procesados o puedan ser, venimos de una historia en El Salvador, o puedan ser incluso eliminados. Entonces, de allí nace la idea del fuero y dice, bueno, mire, para que nadie pueda ser juzgado por sus ideologías, por las opiniones que emita, por los votos que dé, entonces a los funcionarios que ejerzan una representación directa del pueblo, se les pone una prerrogativa que se llama fuero, precisamente para que puedan ejercer de manera libre sus funciones. Así nace el fuero en el país, en El Salvador. Es decir, lo que hay que entender, y el pueblo salvadoreño debe saber, que el fuero, la inmunidad que da el fuero, cuando la inmunidad que da el fuero se convierte en impunidad, entonces esta es una prerrogativa que debe de ser reprochada por la sociedad. Ahora, justamente ese punto me llama la atención, porque entiendo que el fuero, vamos a ver, primero hay que entender un poco el trabajo que realizan los diputados y diputadas. Es decir, hay deliberaciones, hay discusiones, hay debate de ideas, debates políticos, hay discusiones que muchas veces se ponen álgidas, son enfrentamientos, y claro, y eso es parte del principio de esa representatividad que tienen ustedes, en este caso de representar a los habitantes de un departamento que los ha y las ha electo. Y entiendo que para esas deliberaciones, para esas discusiones, en las comisiones, en el pleno, es que se necesita justamente tener
esa inmunidad, digamos. Esa prerrogativa, algunos le llaman privilegio, yo le digo prerrogativa, porque es una prerrogativa, Una condición, digamos, que te permite a ti poder opinar sin que seas juzgado por lo que dices, o que te permite a ti poder tomar decisiones, aunque tus decisiones afecten a sectores. Y yo siempre lo he planteado cuando se me ha dado la oportunidad, Luis. En la Asamblea Legislativa, por ejemplo, aprobamos leyes que en muchos casos afecta a sectores. Por ejemplo, cuando tú aprobas impuestos, hoy estamos en una plena discusión de una reforma fiscal, cuando aprobas impuestos, cuando pones alguna restricción, digamos, a cierto sector, ese sector se ve afectado y podría ese sector en sus derechos afectados demandar a quien le restringe sus derechos. Precisamente para eso sirve el fuero, para que los funcionarios que representamos al pueblo no seamos interrumpidos en el ejercicio de sus funciones, es decir, por los votos que yo emita, nadie me podrá juzgar, o por las opiniones o críticas que yo haga, tampoco nadie me podrá juzgar. Si ese es uno de los derechos fundamentales que se ganó con los acuerdos de paz, es la libertad de expresión, pero la libertad de expresión no es absoluta. La libertad de expresión tiene límites como cualquier otro derecho, como la libertad de tránsito tiene límites cuando tú cometes delitos, como los derechos políticos tienen límites cuando tú delinquís, como se te restringen otros derechos cuando tú vas en contra de la norma, igual la libertad de expresión no es absoluta. Y en ese sentido, la prerrogativa constitucional que otorga, Luis, y yo enumero a los diputados, a los presidentes, a los ministros, a los embajadores, a los magistrados. Es decir, el fuero en el país opera no solo para los diputados a la Asamblea Legislativa, y es precisamente para que la función pública se ejerza de manera ininterrumpida. Ese es el concepto del fuero. Así es que nace este tema con el caso de la diputada Ana Vilma Escobar, donde hay una denuncia de parte del ciudadano expresidente Mauricio Funes, donde él tiene derecho como cualquier ciudadano, pudo haber sido Juan Pérez, pudo haber sido cualquier otro ciudadano que se pudo haber sentido agraviado por unas, digamos, afirmaciones de conductas que deshonran tu honor, que ponen en duda tu dignidad. Entonces, el presidente hace ejercicio, digamos, de ese derecho como cualquier ciudadano, que lo dice ya el artículo 2 de la Constitución. El artículo 2 te dice que tú tienes derecho al honor, es un derecho fundamental. Nadie en este país, nadie, ni personas con fuero, ni sin fuero, funcionarios o empresarios, jueces, quien sea la calidad que tenga, nadie tiene derecho a dañar el honor y la imagen de otra persona. Y si esa persona que se le daña la imagen se siente afectada, agraviada en su dignidad, la misma Constitución le da derecho a que pueda esa otra persona, digamos, demostrar ante las instancias lo que se te está afirmando. Eso es lo que da lugar a este proceso, y yo por eso reitero y acuño esa frase, digo, cuando el fuero o la inmunidad parlamentaria se convierte en impunidad, ese fuero o esa inmunidad es inaceptable por la sociedad. Ahora, la comisión no está juzgando el delito, ¿verdad? No. Eso se encargará la Fiscalía, sí, y las instancias, en todo caso el juez el que inicia la causa. Ahora, lo que se está haciendo en este caso, debo entender, y para que la ciudadanía lo tenga claro, y explíquenos usted si no es así, diputada, lo que se está haciendo es retirándole el fuero a la diputada para que ella se someta al proceso judicial. Definitivamente. ¿Por qué digo yo, y explicaba el concepto del fuero, Luis? Porque pareciera que diría la ciudadanía, mire, como es de Arena, entonces toda la oposición quiere verla procesada. Como era Samayoa de Gana, entonces todos los que votamos queríamos verlo procesado. No, este es un procedimiento que establece el artículo 238 de la Constitución. El artículo 238 te dice que los funcionarios que gozamos de la prerrogativa que se llama fuero, esos funcionarios, si alguien nos acusa de haber cometido un delito grave, y dice el artículo grave, ya sea un delito común o delito oficial, o sea que el delito yo podría cometerlo por cualquier acto común, como el caso de la calumnia o la difamación, o un delito oficial en el ejercicio de mis funciones, que podría ser prevaricato, peculado. Esos son delitos oficiales, porque son delitos que son cometidos en el ejercicio de tus funciones. Entonces dice el 238, si un funcionario que goza de fuero
alguien le imputa un delito grave, dice, ese funcionario no podrá ser procesado sino antes se le sigue un antejuicio. Así dice el 238. Y ese antejuicio, dice el 238, lo sigue la Asamblea Legislativa, con un procedimiento sencillo, escuchando a un fiscal de la Asamblea. La Asamblea decidirá si hay lugar o no a formación de causa. Si hay lugar a formación de causa, dice el procedimiento, esas diligencias pasan a la Cámara Primera de lo Penal para que sea la Cámara Primera de lo Penal la que conozca si existe delito o no existe delito. La Asamblea, su única función es determinar que hay lugar a formación de causa o que no hay lugar a formación de causa. Lo que diríamos en palabras comunes es habilitar la acción penal. ¿Para qué? Para que el ciudadano que se siente afectado y que ha instado a la Asamblea que conozca de este tema pueda iniciar la acción, la diputada Ana Vilma Escobar pueda defenderse y probar todo lo que ha afirmado, y el otro ciudadano pueda demostrar de que las imputaciones que le han hecho no son ciertas. Entonces, una vez la Asamblea, y eso fue lo que hizo la Asamblea, oyó a un fiscal, oyó a la defensa, y determinó por mayoría simple, así dice la Constitución, que cuando las votaciones no tienen una determinada cantidad de votos que se establezca, se entiende que son por mayoría simple, es decir, 43 votos, y decide la Asamblea. ¿En qué instancia recae la responsabilidad de determinar si se ha cometido el ilícito o no? En la Cámara Primero de lo Penal. O sea, es decir, la Asamblea no ha condenado a nadie, la Asamblea no ha juzgado a nadie, la Asamblea no ha dicho que ella es culpable de algo, la Asamblea no ha declarado, no ha condenado, es decir, no ha emitido una sentencia. La Cámara puede, fíjate, Luis, puede decir que hay responsabilidad o puede decir que no hay responsabilidad. O sea, Exacto, es decir, eso iba a decir, puede que la diputada, después del si proceso, la Cámara lo decide, de ella las pruebas salga que se presenten, y la diputada prueba que todo lo que afirmó es cierto, la Cámara, o inclusive, si dan lugar las partes, dice la ley, pueden hasta conciliar, es decir, llegar a un acuerdo, decir, mira, Mauricio, pues pongámonos de acuerdo, no fue mi intención afectarte tu honor, o me apresuré a afirmar cosas sin tener seguridad de que era cierto. Que era de alguna manera lo que respondió el secretario general del FMLN, partido. en el sentido de decir, bueno, si la diputada pide disculpas, creo que eso atenuaría las cosas. Pero ¿no? pedir disculpas no es decir, mire, yo lamento que te haya agraviado. No, pedir disculpas. Es decir, lo que hizo la diputada en la Asamblea no fue. Porque cuando no vos pedís disculpas, vos debes decir, mira, discúlpame, fíjate que yo, por el calor electoral, que la campaña estaba encendida, que aquí estábamos disputando el todo por el todo, yo emití opinión de hechos que no me constaban, o que no estaba segura que habían sido ciertos, o que a lo mejor no verifiqué la fuente. O sea, me dejé llevar por el calor. Yo en ese sentido yo hubiera dicho, sí hay una disculpa, porque yo estoy diciendo, pero ¿de qué sirve? Mira, yo lo lamento haberte agraviado, pero dice, pero yo estaba haciendo uso de mi derecho. Entonces, ¿en qué quedamos? Entonces el otro siempre se siente agraviado, dice, claro, bueno, si me decís que lamentás que me sienta agraviado, pero no desvirtuás las afirmaciones que has hecho, o sea, siempre dejas la duda, y es bolo, y es drogadicto, y iba manejando un carro, y no lo pudieron operar porque no lo pudieron anestesiar porque iba en un estado de ebriedad que era peligroso anestesiarlo. O sea, es decir, el ciudadano, más allá, insisto, hoy fue un presidente de la República, mañana puede ser cualquier ciudadano. Lo que sí es cierto que la justicia debe de enmarcarse en igualdad de condiciones para todos. O sea, es decir, el fuero no te da a ti una calificación diferente. Porque tengas fuero no quiere decir que tú puedes decir lo que te dé la gana y nadie te pueda procesar por ello. No, y luego de la forma que se hizo, porque entiendo que no, diferente, bueno, ese es mi punto de vista, hubiera sido que estas declaraciones hubieran sido, digamos, en el ejercicio como diputada dentro de la Asamblea Legislativa, pero entiendo que se convocó a una conferencia de prensa, se hizo un fin de semana, es decir, todo un lujo de convocatoria. No, ahí se configura toda una intención de dañar, porque ella sabía que si dañaba al presidente, automáticamente dañaba la imagen de nuestro candidato, automáticamente sacaba un rédito electoral y ella estaba obteniendo un resultado.
Entonces, a mí que no me vengan a decir que no hubo propósito de hacer daño, porque el propósito era hacer daño, precisamente porque haciéndole daño al presidente menoscababas tú la posibilidad del otro que estaba candidateando. Entonces yo pregunto, entonces, ¿había mala fe, sí o no? Se hizo con toda la intención de dañar, de convocar a una conferencia, de ir a otro medio y reiterar lo mismo. Es más, el día de la plenaria especial que se convocó para eso, volvió a reafirmar ella las mismas palabras que había dicho en otros medios. Es decir, lo que te queda claro es que había una conducta, digamos, malintencionada de hacer daño, y era una cosa extraña también, porque incluso en la Asamblea Legislativa se hicieron uno o dos intentos de presentar piezas de correspondencia que buscaban formar una comisión de médicos para que estudiaran la situación mental del presidente. O sea, es decir, que había todo un escenario organizado. En derecho penal se dice, habían todos los actos preparatorios de la acción. Porque la acción, el resultado que se pretendía con la acción era dañar la imagen del presidente. Si daño la imagen del presidente, yo obtengo réditos electorales. Entonces, eso es lo que no se vale en política. O sea, es decir, no se vale en política de que usted haga uso de lo que le dé la gana con tal de alcanzar sus propósitos políticos. Eso no puede ser admitido en este país, y debemos de irlo corrigiendo en la medida que la sociedad misma también va experimentando las experiencias. Diputada, vamos a hacer una pequeña pausa. Cuando regresemos, me gustaría que habláramos de las reacciones que ha tenido el partido Arena y algunos sectores que han opinado y que han emitido sus opiniones, valga la redundancia, sobre este caso. Una pausa y ya regresamos. Gracias por continuar en sintonía de Gente de Opiniones. Estamos conversando esta noche con la diputada Jacqueline Rivera. Estamos hablando del desafuero de la diputada Anavilma Escobar. Y le decía antes de irnos a la pausa que me gustaría que reflexionáramos en torno a las reacciones, a las opiniones que se han vertido en torno a este caso. Arena y algunos sectores de derecha están hablando de persecución política. Bueno, Arena siempre... Si el pueblo salvadoreño que me ve se recuerda, Arena comenzó a hablar de persecución política desde el momento que se comenzó a denunciar la corrupción en los gobiernos de Arena. ¿Te acordás? Desde el momento que se sacó a luz los más, no sé cuántas cajas llevó el ministro de Obras Públicas a la Fiscalía. Eran 51.000 folios que establecían o que probaban los actos de corrupción en el Ministerio de Obras Públicas, por decir algo, la corrupción de lista, la corrupción de correo, la corrupción de FISDL, la corrupción que se hizo en toda la administración de Arena. Cuando se comienzan a destapar todos esos actos, donde comenzaba a velar la práctica, más bien dicho, la práctica quizás no, sino la forma, el modus operandi de los gobiernos de Arena, y comienzan a salir a la luz funcionarios que aquí se le ha hecho creer al salvadoreño que quien ya tiene pisto no es capaz de robar, y entonces comienza incluso a salir funcionarios que querían ser exonerados solo por ser de la tercera edad o adultos mayores, y comienza Arena a decir que hay persecución política, cuando se inicia incluso, se instala la comisión para investigar los 10 millones de dólares que le donó Taiwán a El Salvador y que los desapareció Francisco Flores. También se dijo que Francisco Flores era perseguido políticamente. Es decir, Arena cambió la tipificación del delito de enriquecimiento ilícito, el delito de lavado, el delito de peculado por persecución política. Lo mismo han tratado de darle la orientación al caso de Anavilma y de Dawinson, porque el caso de Dawinson todavía está pendiente de dirimirse. ¿En qué etapa está lo del diputado Dawinson? Está en la etapa de probatoria, es decir, se están presentando los alegatos de parte de la defensa y el fiscal. Yo esperaría que en las próximas semanas ya se llegue a la conclusión de este proceso, que es bien parecido
y que da lugar a este proceso las mismas descalificaciones y afirmaciones que hizo la diputada Ana Vilma Escobar, con las mismas características, es decir, con una intención de dañar, con una intención maliciosa de obtener réditos electorales, es decir, todo estaba configurado alrededor de ese tema. Entonces, es natural que Arena reaccione, incluso queriendo hacer, fíjate, yo en el FMLN y el pueblo salvadoreño lo sabe, las mujeres hemos luchado en el partido y seguimos luchando en el partido por alcanzar espacios en el ambiente político del partido, tanto interno como público. Pero aquí no se trata de que porque se es mujer o se es adulto mayor, tú vas a salir exonerado de responsabilidad, no. La responsabilidad es que cada uno de los ciudadanos tenemos, y sobre todo cuando ostentamos un cargo público, no pueden justificarse por la calidad que yo tenga. O sea, es decir, la política, cuando yo me ingreso a la política, mi conducta debe de cambiar. Mi conducta es distinta porque yo estoy en un vitral donde todo mundo me ve y mi conducta debe ser ejemplar para la ciudadanía. Y si yo hago las leyes, mucho más ejemplar todavía, debo de cumplir las leyes. Es decir, no se puede justificar de que hay una persecución política porque hay un procedimiento que la misma Asamblea lo ha establecido, que el mismo reglamento lo dice y que la misma Constitución lo establece. Y yo aclaro, miren, si no debería de existir el fuero, si es que el que nada debe, nada teme, o sea, es decir, ¿y por qué yo voy a sombrillarme en el fuero para que a mí no me investiguen sobre actos que parecen sospechosos? Entonces aquí quiere decir que los funcionarios que optan a un cargo de esos que tienen fuero, lo hacen por cubrirse de algo. No, el fuero no es para sombrillar a delincuentes, el fuero no es para que usted sea impune, el fuero es para que usted ejerza sus funciones de manera interrumpida y para que no sea, fíjate, Luis, perseguido o acusado de difamaciones o calumnias perversas que tienen un propósito de interrumpir tu labor. Yo siempre le pregunto al pueblo salvadoreño, ¿se está en el ejercicio de la labor legislativa cuando yo dejo a un lado la crítica política del funcionamiento o de las facultades o de cómo ejerce el gobierno un presidente y arremeto contra la persona? O sea, es decir, estoy en el ejercicio de mi calidad como diputada cuando yo, en lugar de criticar, porque tú tenés derecho a decir, mire, este gobierno no me gusta, este gobierno es incapaz, este gobierno no está cumpliendo con lo que prometió, todo eso lo podés decir. Lo que no podés decir es que la persona que ostenta un cargo o cualquier ciudadano que no ostenta ningún cargo es una persona que deshonrosa, o sea, es decir, lo que no podés decir es afectarle la dignidad o el honor a una persona. Entonces creo que allí el límite es, yo siempre he dicho, es el filo de una gilette. O sea, es decir, tú te debes de conducir con rectitud y sobre todo con respeto, ¿verdad? Tu libertad de expresión termina donde comienzan los derechos del otro. Bueno, creo que con esto nos queda bastante claro y sabemos que ese tema va a seguir dando de qué hablar, pero... hoy está en manos ya de la Cámara. Exacto, y ahí ya la Asamblea Legislativa ya no tiene... La Asamblea Legislativa no tiene ya nada que ver, es el presidente que una vez lleguen los expedientes que todavía no se han mandado a la Asamblea, yo espero que la otra semana, una vez la Cámara reciba los expedientes, debe de notificar al expresidente Funes para que él formalice su demanda. Ahora solo falta esperar qué sucede con el diputado Roberto Dabuizón. Que espero que en las próximas semanas se resuelva el asunto. Perfecto, vamos a hacer una pequeña pausa. Cuando regresemos vamos a hablar de los consejos municipales plurales, una innovación que nuestro país va a estrenar a partir de la próxima elección del 2015. Ya regresamos. Bueno, seguimos con más de Gente Ve Opiniones. Estamos conversando con la diputada Jacqueline Rivera. Hoy vamos a hablar acerca de los consejos municipales plurales. Vamos a hacer un poquito de didáctica para que la ciudadanía nos entienda. Y este es un tema al que, bueno, por lo menos yo me comprometo a que le vamos a seguir dando taller
durante las próximas semanas, durante los próximos meses, para que la ciudadanía tenga muy claro de qué estamos hablando. Hubo una reforma muy importante al artículo 219 del Código Electoral, que establece que los consejos municipales de ahora en adelante, a partir de esta elección del 2015, van a ser plurales. ¿En qué consiste esto, diputada? Bueno, esta reforma que vamos a experimentar el 2015 tiene su origen en el artículo 85 de la Constitución. La Constitución dice que nuestro gobierno es representativo y además es pluralista. O sea, es decir, representativo, que quienes deben de tomar las decisiones en los distintos órganos de Estado deben de ser la mayoría. Y pluralista, de que los órganos de Estado que son colegiados, especialmente como la Asamblea Legislativa y los consejos municipales, deben de tener una expresión pluralista en pensamiento. Así dice la Constitución. Ese artículo se cumple a plenitud en lo que se refiere a la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Es un organismo colegiado donde está representado la mayor diversidad del pensamiento político e ideológico de El Salvador. No se puede hacer en el Ejecutivo porque allí solo elegís a uno. Es una votación absoluta, lo pones presidente y vicepresidente, entonces obviamente tiene que ser de un partido político. Pero en el caso de los consejos municipales sí se aplica el artículo 85, que era la deuda que teníamos desde los acuerdos de paz. Esto de los consejos plurales lo comenzamos a hablar en 1994, con la primera participación política del FMLN en un evento electoral. La primera reforma fue propuesta en 1996, Luis. O sea, es decir, desde 1996 hay expediente en la Asamblea Legislativa que está pidiendo de que, de conformidad a lo que dice el artículo 85 de la Constitución, hayan consejos plurales en El Salvador. Pero para que se dé una reforma de esta naturaleza debe de haber dos voluntades expresadas. Una primera voluntad es de la Asamblea Legislativa, es decir, que por lo menos 43 diputados y diputadas estén de acuerdo con la reforma. Y otra voluntad expresada debe ser del Ejecutivo. Es decir, que el gobierno central, porque el proceso de formación de ley te abarca los dos órganos de Estado. Entonces, desde 1996, en la Asamblea Legislativa, solo el FMLN impulsaba los consejos plurales. Pasamos, casi 14 años, casi 10 años discutiendo el tema y nadie decía, no, porque, y los miedos son injustificados para la ciudadanía, porque dicen, mire, vamos a convertir los municipios en pequeñas asambleitas legislativas, entonces ahí todo el mundo va a pasar peleando, entonces no vamos a avanzar. Va a ser ingobernable. Sí, o por ejemplo, mire, si ni entre nosotros, entre los partidos políticos, que somos de un solo partido, nos ponemos de acuerdo, ¿y cómo vamos a poder consensar con el adversario? Aquí en el país, Luis, ya tenemos experiencia de pluralidad, por ejemplo, en las coaliciones. Hay partidos que hacen coalición, el FMLN hacemos coalición desde que somos partido político. Hemos gobernado alcaldías, de las 96 alcaldías que gobernamos hoy, por lo menos más de 6 alcaldías las gobernamos en coalición. Y otros partidos también que hacen coalición. Allí ya tenés una expresión distinta a la del partido que gana la mayoría y has podido gobernar y has podido tomar decisiones. Es decir, el país ha avanzado en ese sentido y hay experiencia de que se puede gobernar siempre y cuando, Luis, se haga la luz, en primer lugar, de administrar bien los recursos. En segundo lugar, de darle al pueblo salvadoreño la obra que necesita, que ya adelantó su pago con sus impuestos. Entonces, el propósito de consejos plurales, insisto, es cumplir con el artículo 85 y asegurarle a la ciudadanía que quien esté representada en las alcaldías sea la mayoría de quienes votaron. Actualmente, de las 262 alcaldías que tiene El Salvador, por lo menos de la elección del 2012, por lo menos 180 alcaldías son gobernadas con menos del 50% de los que votaron. Por lo menos 180 alcaldías o más son gobernadas con menos del 50% que votaron en ese municipio. ¿Qué te indica eso? Que más del 50% que se levantó a buena mañanita, que fue a votar, que tomó una opción por un partido político, simple y sencillamente no está representado en el Consejo. O sea, ¿y cuál es el resultado cuando las alcaldías son gobernadas por minorías? Y estoy hablando de todos los partidos políticos. El resultado es que hay exclusión
¿vea? O sea, es decir, si una comunidad es roja y aquí la alcaldía es tricolor, esa comunidad roja no llega ni los mosquitos. O sea, es decir, allí no te mandan, no te tapan un hoyo, no te mandan tren de aseo, allí hay exclusión absoluta. Así se ha administrado en muchas alcaldías en este país. Entonces, ¿cuál es el beneficio de que la sociedad pueda experimentar a partir del 2015 la integración de consejos plurales? En primer lugar, Luis, le da utilidad al voto. Puede ser que una comunidad diga, mire, a lo mejor no podemos ganar todo, a lo mejor no me llevo todo el pastel, a lo mejor no saco el premio mayor, pero al menos saco terminación, pero aunque sea un billetito, pero participo y tengo la opción de que pueda quedar, aunque sea un representante, que ese representante no va a poder cambiar la decisión, ¿verdad? Pero va a tener ojos y va a tener voz. Y si tiene ojos y tiene voz y tiene un pueblo que lo rodea, que está siendo excluido, que está siendo marginado, que nadie lo ve, que nadie lo escucha, esa vocecita que está dentro puede significar para esta comunidad un beneficio concreto. O sea, es decir, el propósito de los consejos plurales, que como tú decías, hoy lo vamos a dejar nada más como introducción, porque es un tema que hay que desarrollarlo más en detalle, es más que hayan más de un partido político representado en la alcaldía, es que quienes estén representados en los consejos sean la mayoría de gente que fue a votar. No la mayoría de electores, no, la mayoría de gente que fue a votar. Y esa mayoría de gente que fue a votar puede estar representada por un partido, por dos partidos o más partidos. Por ejemplo, te doy un caso, Las Flores, Chalatenango. Las Flores, Chalatenango es un municipio con una votación bien pequeña. Yo no me atrevería a decir, quizás unos 1.200 votan en Las Flores. Y de los 1.200 personas que votan, pues el FMLN saca por lo menos 1.150. Entonces, allí no habrá posibilidad que haya otro partido político, pero como el propósito dijimos que es que esté representado la mayoría de personas que fueron a votar. Entonces, si fueron a votar 1.200 y de las 1.200, 1.150 votaron por el FMLN, pues ahí está representada la mayoría. Ese es el propósito, ¿entiendes? Ahora, si por ejemplo hubieran, que fueran 1.000 los que votan por el FMLN y hay 200 que votaron por otro partido. Podría ser. De esos cálculos vamos a entrar quizás en la próxima entrevista para darte en detalle de cómo se distribuye al final. Pero yo quiero sentar 3 premisas que creo yo que la ciudadanía debe manejar bien. 1, propósito de consejos plurales es que los municipios estén gobernados por la mayoría de votantes. Es decir, con eso logramos el principio de representatividad. 2, que en el municipio se fomenten las prácticas de transparencia. Miren, aquí hay municipios que son gobernados por un solo partido político desde hace más de 2 décadas. Y unos ya van llegando a las 3. Y claro, esos que van llegando a las 3 décadas y que nunca nadie de otro partido político ha tenido una miradita a cómo se administran los recursos, no le gustan los consejos plurales. Un antiguo Cuscatlán no le gustan los consejos plurales. A Will Salgado tampoco le gustan los consejos plurales, porque se ha tenido otra práctica. ¿Y cuál es la otra práctica? Mucha gente y el pueblo que me mira lo sabe. Hay muchos concejales que nunca los conoció la gente. Y como quien es famoso, el candidato a alcalde y el síndico, pero hay concejales que nunca la gente supo que era concejal. Es más, hay concejales que nunca se dio cuenta cuáles eran sus funciones hasta que le llegó el reparo en la Corte de Cuentas y le cayó una multa. Y se pregunta el concejal, ¿y por qué me están multando? ¿Y cuándo firmé esto yo? ¿Y por qué lo firmé esto yo? O sea, es decir, tercer elemento, los consejos plurales te promueven que haya una real representación de la ciudadanía. Sí, y que el representante de la ciudadanía, como solo uno quedó, ¿verdad? Este uno que quedó, quienes lo eligieron, le va a decir, mira vos, ponele coco, aquí no vino hoy el tren de aseo, mira, tenemos 3 meses de estar pidiendo que vengan a reparar ese bache, no lo vienen a reparar, o sea, ¿qué estás haciendo vos por nosotros acá en esta comunidad? Entonces, eso también le da, concluye en darle utilidad al voto, o sea, es decir, ya tú tenés la esperanza, no me llevo todo, pero aunque sea 1, 2 o 3 representantes de mi partido, voy a tener en el consejo. Y un cuarto elemento es el hecho de hacer sostenible el desarrollo de los municipios. Te doy un caso.
Hay aquí hoy, así como cuando no habían consejos plurales, una alcaldía la perdés por 1 voto o la ganás por 1 voto. Y esa alcaldía que perdió, ese partido que perdió por 1 voto, y a lo mejor no fue la mayoría que votó, a lo mejor solo fue el 30 o 35% y un 60% se quedó sin votar porque votó por los otros partidos políticos. Ese alcalde que llegó del otro partido, solo porque el otro partido había comenzado una obra, no la sigue. Y dicen, no, es que yo no voy a seguir esta obra porque yo traigo mi plataforma y esta es mi propuesta y yo no le voy a dar la razón a aquel que tenía. No le voy a seguir el juego. No le voy a seguir el juego a aquel, porque entonces la comunidad va a decir, bueno, y entonces ¿para qué voté por este si continúa la obra del otro? O sea, es decir, también tiene el propósito de generar estabilidad en el desarrollo. Imagínate que se pierde una alcaldía por 1 voto, quedan prácticamente el consejo, representados los 2 partidos mayoritarios, y este partido que inició esa obra y que no ganó la mayoría, que perdió la elección, que solo le quedaron 4 concejales adentro, y logra demostrarle a la gente de que esa obra que ellos habían iniciado es en beneficio de la comunidad, se gana la comunidad, esa obra puede continuar. O sea, es decir, que contribuís a que el desarrollo del municipio sea sostenible y estable. Hay otro elemento. Dicen, y decía un candidato que iba a la presidencia, yo siempre recordé eso, de que cuando se llega al gobierno, dice que de los 5 años, dice, 3 se los tira aprendiendo, dice, y otros 2 gobernando. Lo mismo en la alcaldía. De los 3 años, puede ser que un consejo, 1 año y medio, se lleve aprendiendo, y otro medio año gobierna, porque ya el otro año viene a elecciones. O sea, es decir, no hay tiempo para desarrollar obras en el municipio, pero si vos lo dejas integrado, los que quedaron del consejo anterior pueden contribuir y decirle, mira, si el hecho que le hayamos propuesto los rojos no quiere decir que no sea veo, o el hecho que lo hayamos propuesto los amarillos no quiere decir que no beneficia a la gente. O sea, es decir, el propósito de integrar consejos plurales, insisto, es más allá de que hayan más de un partido político representado en el municipio. Tiene un propósito de estimular y fomentar la participación ciudadana. Y he escuchado algo más que dicen de los gobiernos municipales. El primer año dicen estudio, le dicen al alcalde, ahí dedícate a robar, a hacer todo lo que te dé la gana. El segundo, dedícate a hacer obras. Y el tercero, es para el partido porque hay que hacer campaña. No, hay que eliminar eso, hay que eliminar toda esa cultura. Vamos a hacer una pequeña pausa, me permite, diputada. Vamos a regresar en 2 minutitos para seguir hablando de la conformación de los consejos municipales plurales. Gente Ve, el canal que te ve. ¿Qué fue eso? Norte, ¿qué fue eso? Aquí estamos, cada vez más cerca de ti. Gracias a tu preferencia, ahora somos 45 Alba estaciones ubicadas en todo El Salvador. Solo con Alba obtienes la mejor gasolina, más octanaje y servicio completo a precio de autoservicio. Por eso Alba Petróleos es la gasolina que rinde más. Alba Petróleos, siempre una cerca de ti. Jennifer, apúrate. Ya voy. Esto es para ti, te va a gustar. ¿Quieres tener una mejor vida? Puedes ganar dinero sin dejar de estudiar. Llaman al 6548-0878. Miles de niñas y mujeres son engañadas para la explotación sexual o el servicio doméstico forzado. La trata de mujeres es un delito. Levantemos nuestra voz. No te dejes engañar. Gente Ve, el canal que te ve. Continuamos hablando de los consejos municipales plurales y estamos conversando esta noche con la diputada
Jacqueline Rivera. Una de las cosas que, digamos, a la ciudadanía le debe generar un poco qué sé yo, de incertidumbre, ¿no? Es cómo se realizaría esta elección. Yo sé que no vamos a entrar en mucho detalle porque es mucha carpintería, pero ¿cómo va a suceder? Es decir, los partidos políticos van a proponer un candidato o candidata a la alcaldía y un consejo municipal. Así es en este momento, ¿verdad? Ahora, ¿cómo sería ya con este nuevo tipo de elección? Bueno, te explico. Primero aclaro, para Parlamento Centroamericano, que se va a votar el 1 de marzo del 2015, para diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa, que se va a votar el 1 de marzo del 2015, se va a votar por bandera y por foto, para esas dos elecciones. Pero para consejos municipales se va a votar por bandera. O sea, es decir, el pueblo que decida votar por un consejo va a marcar la bandera del partido de su preferencia. Aclaro eso porque a veces se interpreta de que quizás se va a votar también por rostro. Ojalá que no se les ocurra a algunas personas por allí a reformar la Constitución en ese sentido. Pero ¿cómo se elige? Todos los partidos políticos que compitan van a presentar su listado en los municipios que pretendan ellos competir. En El Salvador, Luis, nosotros tenemos el consejo municipal más grande, es el consejo municipal que tiene 18 miembros, que son las ciudades de más de 100,000 habitantes, como San Salvador. Y el consejo municipal más pequeño es el consejo municipal que tiene 8 miembros. De esos 8 miembros, todos los consejos municipales de los 262 municipios tienen 4 regidores suplentes, toditos, los de 18, los de 14, los de 16, los de 12, los de 10 y los de 8. Ya es norma. Norma, todos tienen 4 regidores suplentes. ¿En qué diferencian los números? En los regidores propietarios. Y lo que hemos hecho nosotros en la Asamblea es aprobar una cláusula que le denominamos cláusula de gobernabilidad, que significa que el partido político que gane una elección en el municipio, ya sea por mayoría simple, por un voto o por mayoría absoluta, ese partido político tendrá derecho a tener el alcalde y el síndico, le toca al partido político que sacó más votos, y los regidores propietarios que le permitan tomar decisiones. Por ejemplo, en un consejo de 8 concejales está el alcalde y el síndico y 2 regidores propietarios, más los 4 suplentes. 4 suplentes, ok. En un consejo de 8, donde esté el alcalde y el síndico y 2 regidores propietarios, el partido político que gane la elección va a tener el alcalde y el síndico y un regidor propietario por lo menos. Porque en un consejo de 4, ¿cuánto necesitas para tomar decisión? 3. Ok, el alcalde tiene un voto, el síndico tiene un voto, más un regidor, 3. Ese es el mínimo que va a tener un consejo en un municipio de 8 concejales. Hoy en un municipio de 18, porque pongo los dos extremos, que es San Salvador. Por ejemplo, en el caso de San Salvador elegís 12 regidores propietarios, alcalde y síndico y 4 suplentes. En el caso de San Salvador, el partido que gane la elección en San Salvador, si la gana por la mínima, el mínimo derecho que va a tener el partido político que gane la elección, que son 14 los que toman decisiones, ¿verdad? 12 propietarios más alcalde y síndico son 14, ese partido como mínimo va a tener 6 regidores propietarios, alcalde y síndico 8, mínimo. Estoy hablando de los que toman decisión. Eso se llama cláusula de gobernabilidad. Y el resto se va a distribuir de acuerdo a la cantidad de votos que hayan sacado los otros partidos políticos. Pero te pongo otro caso. Hay municipios donde el partido que gobierna gana por una mayoría absoluta. Y te pongo el caso de Suchitoto. Suchitoto, del 100% de la votación, el FMLN gana la elección por el 65% de la votación. Y en Suchi es un consejo de 14. Son 8 regidores propietarios, alcalde y síndico y los 4 suplentes. En Suchitoto, por lo menos, y yo siempre les pongo el ejemplo, ¿cuántos regidores le tocará al FMLN si mantiene una votación del 65%? Por lo menos el FMLN en Suchitoto de los 8 va a ganar por lo menos 6.
o sea que solo 2 se van a distribuir entre el resto de partidos políticos. ¿A qué quiero llegar con eso? Que dejamos la cláusula de gobernabilidad, ¿por qué? Porque la historia nos ha indicado de que hay municipios donde el partido que gana la elección no necesariamente la gana por el 50% más 1, sino que muchos partidos ganan la elección con menos del 50%. Y si tus votos son menos del 50%, el Tribunal Supremo Electoral debe de asegurar que tengas los regidores propietarios necesarios para tomar decisiones. Porque el propósito no es generar campos de batalla en los municipios y donde nunca terminen de ponerse de acuerdo, sino que el propósito, dijimos, es que haya representatividad, que hayan ojitos que vean la administración, que hayan voces que representan a los que no ganaron la mayoría y que podamos contribuir al desarrollo del municipio. No se trata de que, mire, aquí si Arena no está de acuerdo y el FMLN gobierna, entonces no se van a tomar decisiones. ¿Cómo no? Lo hemos dejado, por eso hemos dicho que en el caso de El Salvador, para los que conocen de este tema, no es el caso de Nicaragua, no es el de Honduras, no es el de Guatemala, no es el de Costa Rica, donde hay consejos plurales. Nuestra fórmula es salvadoreña y la hemos hecho adecuada a nuestra realidad, porque hemos dicho el propósito no es obstaculizar la toma de decisiones en la alcaldía, sino promover la participación ciudadana, fomentar la transparencia en la administración, eliminar o erradicar la exclusión para que se da en las obras de los municipios. Es decir, el propósito es positivo, no es negativo. ¿Quiénes se resisten a que haya consejos plurales? Quienes han hecho de las alcaldías sus nichos, sus empresas, donde han financiado campañas, donde ahí sacan recursos para su partido. Esos son los que se oponen a los consejos plurales, donde han hecho de las alcaldías su caja chica, o sea, es decir, y de allí usted ha malversado fondos como ha querido, y como todos los miembros del consejo, la mayoría son sus amigos, y además son de su partido, y además el auditor que le manda a la Corte de Cuentas también lo invita a almorzar todos los días, entonces nunca le hace una auditoría objetiva. Entonces usted ha hecho de la administración pública una administración a favor de su partido. Eso se fomenta, aunque el Código Municipal dice, da obligación a los consejos que hay que hacer cabildos, pero casi no hacen cabildo, no se rinde cuenta a la gente. Entonces, insisto, el partido político que gana la elección, gana el alcalde, gana el síndico y los regidores propietarios que le permitan tomar decisiones. Y el partido político que no gana la elección puede, si así lo decide, proponer de que sus regidores que sean tomados en cuenta pueden estar representados por el candidato a alcalde, por el candidato a síndico, por los regidores que él quiera. Eso lo designa el partido. Y se dejó a opción de que el candidato a alcalde pudiera integrar el consejo en el caso del partido que no ganó la elección, porque puede ser que el alcalde perdió la elección y no quiera ser regidor, ¿verdad? No lo puedes obligar vos de que después de ser alcalde se conforme como regidor. Entonces debería haber una consulta con el candidato y decirle, mira, vos estarías dispuesto, si no ganamos la mayoría aquí, de ser regidor, de representarnos en el consejo en una situación de oposición, sí o no, y si no, pues el partido decide allí las personas que quieren que lo representen. Diputada, no cabe duda que este es un tema complejo, complejísimo, que va a requerir de muchas de estas sesiones y es más, programas de educación, y creo que nosotros estamos en toda la disposición como canal de ser Lo parte. vamos a dejar en esta etapa para que una próxima vez que venga no tengamos que repetir lo mismo. Exacto, y así vamos a ir metiéndole el diente, como decimos, a ese tema para que la ciudadanía pueda comprenderlo, porque de entrada parece complejo. ¿Sí? Va a estar complicado, pero de eso se trata, ¿no? De que la democracia vaya evolucionando y nos vaya permitiendo mejores formas de hacer las cosas. No queda más tiempo más que para agradecerle, diputada, el habernos acompañado esta noche, muy fina, por aceptar pues la invitación para formar parte de este programa. Gracias, Luis, a ti, gracias a la audiencia que ha tenido la paciencia de vernos, gracias a Gente Ve por la invitación. Y a ustedes, amigos y amigas, gracias por estar ahí al otro lado de esta maravilla que nos permite comunicarnos como es la televisión. Quédense con la programación de Gente Ve porque vienen cosas muy buenas. Buenas noches.